Hola chicos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos al día número 54 de la Ley del 1. Estamos con el libro 3 y lo repito para aquellos que van retomando quizás las sesiones no en orden, así pueden tener una idea de dónde estamos. Estamos en la sesión número 67 del libro 3, página 140 de 212. Sesión del 15 de agosto de 1981. Estuvimos viendo entonces ayer cuáles eran los caminos. El integrador estaba interesado en saber cuáles eran los caminos que toma la conciencia o la población, ¿verdad? El grupo humano en general, al final de un ciclo de tercera densidad de orientación negativa, y cuál era la diferencia con el comienzo del ciclo en una orientación negativa, ¿verdad? Se habló de que la guerra era necesaria para polarizarse en este tipo de sociedades negativas, ¿verdad? Esa fue lo último que vimos en cuanto a la polarización y a los eventos que surgen al final del ciclo, ¿verdad? Y muchas veces hemos hablado de que este evento que estamos siendo partícipes ahora mismo es justamente una expresión de nuestra manifestación como humanidad con este fin de ciclo, y es un catalizador que era necesario por lo visto para obtener los resultados que cada uno quisiera obtener, ¿verdad? Cada uno saca de este evento lo que puede sacar. Entonces, Ra dice: recibo el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros. Y el interrogador dice: en primer lugar, ¿podríais indicar el estado del instrumento, o sea, de Carla? Y Ra le dice que las energías vitales se encuentran más ajustadas a la distorsión habitual para esta entidad en cuanto se nos preguntó por última vez, mientras que los niveles de energía del complejo físico son algo más débiles. El elemento del ataque psíquico es excepcionalmente poderoso en esta confluencia particular, ¿verdad? Recordemos que ella está siempre bajo este tipo de ataque psíquico por el trabajo que está haciendo, por supuesto. Entonces, dice el interrogador: ¿podéis describir lo que llamáis el elemento del ataque psíquico y explicar por qué es tan poderoso en este momento? Bien. Ayer hablamos también de la protección, o cómo podemos obtener protección de este tipo de ataques, ¿verdad? Y hablamos de visualizar una pirámide antes de irnos a dormir y vernos como flotando, levitando en el primer tercio de esa pirámide. Y la pirámide nos cubre todo el cuerpo. Eso como manera de protección, que si bien no lo necesitamos, pero se dice que para los que han iniciado el camino de la búsqueda espiritual y están teniendo ciertas experiencias, es bueno tener este tipo de protección. Dice Ra: preferimos no volver sobre información dada anteriormente, sino señalar que el ataque psíquico a este instrumento se mantiene a un nivel constante mientras prosigue este servicio particular. Bien. Dice: las variaciones en las distorsiones de la intensidad del ataque se producen debido a las oportunidades que presenta la entidad en un estado de debilidad. En esta confluencia particular, la entidad ha sufrido la distorsión que llamáis dolor durante un periodo de vuestro tiempo. Ello tiene un efecto debilitante y acumulativo en sus niveles de energía física y crea una ocasión particularmente favorable para la entidad de la que ya hemos hablado, que la ha aprovechado para tratar de servir a su propio modo. Afortunadamente, para la vitalidad futura de este contacto, este instrumento posee una gran fuerza de voluntad con poca tendencia hacia la distorsión que llamáis histeria, pues los efectos de los mareos que este ataque han sido, pues los efectos de los mareos de este ataque han sido constantes y a veces perturbadores durante varios de vuestros periodos diurnos. Entonces, hagamos aquí una parada y quiero que vean cómo dice acerca del ataque físico. Dice: crea una ocasión particularmente favorable para la entidad que ya hemos hablado, que la ha aprovechado para tratar de servir a su propio modo, ¿verdad? Ra explica este tipo de ataque como un servicio. No están
nunca hablando de estos seres como malos o atacando de una forma negativa, sino que habla de como que estuvieran prestando un servicio. Por supuesto que a nosotros nos cuesta mucho entender este concepto, pero cada uno sirve a su manera, porque el libro se trata de la ley del uno y de que todos somos uno, ¿verdad? Los del servicio al yo y los del servicio al prójimo. Dice, pero el instrumento se adapta bien a la situación, sin presentar distorsiones hacia el temor. Por ello, el ataque psíquico no llega a cumplir su objetivo, aunque ejerza cierta influencia debilitante sobre él, ¿verdad? Entonces, también lo hablamos antes, tienen que reconocerse a ustedes mismos, saber cuándo están teniendo pensamientos que son suyos y cuántos pensamientos que no son suyos, ¿verdad? Y cómo devolvemos este ataque psíquico de alguna manera, si se quiere, a través del envío de amor hacia esa entidad que está prestando ese servicio, como lo dice aquí Ra, ¿verdad? Entonces, esto incluso hace que la polaridad, que la entidad que está enviando esta energía contraproducente para nosotros, o aparentemente contraproducente, se despolarice inclusive. Dice el interrogador, voy a preguntar si mi análisis es correcto. Consideramos que la entidad que realiza este ataque psíquico ofrece su servicio respecto a su distorsión en nuestra condición polarizada actual, para que podamos apreciar mejor su propia polaridad, y apreciamos el hecho y agradecemos a esta entidad su intento de servir a nuestro Creador, al aportarnos conocimiento en un sentido, digamos, más completo. ¿Es correcto? Y dice Ra, el razonamiento no es correcto ni incorrecto. Es la expresión de una visión equilibrada y polarizada positivamente de las acciones de polaridad negativa. O sea, es como una persona polarizada positivamente ve esta situación. Dice, cuyo efecto es debilitar la fortaleza de dichas acciones. El trabajo que ellos están realizando es un trabajo muy poderoso, con información muy potente. Como lo ven, este trabajo de la ley del uno ha iluminado muchas mentes, muchos corazones. Por lo tanto, hay un ataque bastante poderoso ahí. Dice el interrogador, consideramos como bien recibidos los servicios de la entidad que realiza lo que llamaría erróneamente un ataque, puesto que no lo veo como una agresión, sino como un servicio que ofrece, y acogemos favorablemente ese ofrecimiento de servicio, pero creo que podríamos hacer mejor uso de él si no provocara una pequeña perturbación física en el instrumento, pues con una mejor capacidad física estaría en mejores condiciones de apreciarlo. Agradeceríamos profundamente que este servicio se ofreciera de forma que pudiéramos recibirlo con todavía más amor que en este momento. Supongo que esa clase de servicio no provocaría los vértigos. Y dice el interrogador, trato de comprender el mecanismo del servicio que presta la entidad, que parece acompañarnos constantemente, así como su origen y su forma de abordarnos. Voy a decir algo que probablemente no sea exacto, debido a mi limitación extrema para comprender las demás densidades y su funcionamiento. Dice, supongo que esta entidad particular pertenece a la Confederación de Orión, que probablemente estará encarnada en un cuerpo de densidad apropiada, imagino que la quinta, y mediante disciplina mental ha sido capaz de proyectar una parte o la totalidad de su conciencia sobre nuestras coordenadas presentes, por así decirlo. Probablemente sea uno de los 7 cuerpos que constituyen su complejo mente-cuerpo-espíritu. Mi afirmación, pregunta, me dice, ¿mi afirmación tiene alguna exactitud? ¿Podéis decir en qué punto es incorrecta? Y Ra le dice, la afirmación es esencialmente correcta, ¿verdad? Entonces, bastante importante aquí. El doctor Steven Greer, para los que lo conocen, que está trabajando muy fuerte hace mucho tiempo, hace muchos años, en la desclasificación o en el intento de desclasificar información oculta a la humanidad, y lo está haciendo en muchas partes del mundo, pero más que nada en Estados Unidos, siempre habla de que no existen extraterrestres negativos, ¿verdad? Y si lo pensamos de esta manera, tiene razón. Cada uno presta el servicio que cree correspondiente. Entonces, nosotros hoy, desde nuestro punto de vista de la tercera densidad, consideramos las cosas altas o bajas, derecha, izquierda, iluminado o no iluminado, ¿verdad? Bueno o malo, etc. Estamos siempre en la polaridad.
Y justamente de eso se trata la tercera densidad. Polarizar, cada uno se polariza y todo todo está dentro de una doble polaridad, ¿verdad? Y por supuesto, la tercera densidad es el primer estadio de nuestra evolución espiritual, donde tomamos conciencia de nuestra propia existencia, ¿verdad? Y comenzamos la búsqueda. Entonces, por eso, y creo que aquí está el párrafo que explica por qué el doctor Stephen Greer dice que no existen extraterrestres negativos. Y de alguna manera tiene razón si lo vemos desde este punto de vista. Dice el interrogador: ¿preferiríais no proporcionar información específica respecto a lo que he expuesto? Y dice Ra: no hemos percibido una pregunta específica, por favor, reformularla. Dice el interrogador: pregunta, ¿qué cuerpo en relación con los colores ha utilizado esta entidad para llegar hasta nosotros? Y dice Ra: la respuesta a esta pregunta es compleja debido a la naturaleza transdimensional, no solo del espacio-tiempo respecto al tiempo-espacio, sino también a una densidad a otra. Se recurre a la luz del tiempo-espacio o cuerpo de quinta densidad, mientras el cuerpo de quinta densidad del espacio-tiempo permanece en dicha densidad. Es correcta la suposición de que la conciencia se proyecta de ese modo y que ese vehículo consciente ligado al complejo físico de quinta densidad del espacio-tiempo es el que opera en este servicio particular. Bien, estamos nosotros en esta etapa aprendiendo a hacer uso de nuestras energías psíquicas y estamos entendiendo de que nuestros pensamientos son energía, llevan una cierta materialidad, si así se quiere, y se puede proyectar a cosas o personas. Entonces, es así como trabajan muchos en este planeta proyectando pensamientos. Estas son las famosas formas, pensamientos que proyectan grupos, por ejemplo, y lo hemos hablado también, y generan grandes ondas negativas, si se quiere, de energía para con ciertos grupos o individuos. Entonces, en nuestro día a día nosotros estamos emitiendo pensamientos. Nuestra mente a veces anda muy rápidamente y descontroladamente, ni siquiera estamos teniendo, valga la redundancia, control sobre nuestros pensamientos. No sabemos en qué estamos y simplemente nos estamos dejando llevar. Por eso cuando vivimos en conciencia o tratamos de vivir en conciencia, porque esto no es fácil de lograrlo, a veces sí, a veces no, tenemos que estar sobre nuestros pensamientos como halcones porque estamos creando en todo momento. Entonces cuando vemos al hámster que está en la ruedita muy acelerado, lo tenemos que detener y concentrarnos en realmente lo que queremos manifestar, ¿verdad? Porque si no estamos siempre enviando esta energía negativa. Y así es como a veces sentimos cargas negativas porque estamos dentro de grupos de personas con el hámster acelerado o en eventos donde hay muchas personas, ¿verdad? Entonces todas esas energías nos afectan. Dice el interrogador: sin duda, plantearé preguntas infundadas. No obstante, trataba de comprender ciertos conceptos que tienen que ver con la ilusión, por así decir, de la polarización que parece existir en ciertos niveles de densidad de la creación y cómo opera el mecanismo de interacción de la conciencia. Me parece que la polarización de nuestro grupo atrae de alguna forma a la entidad de quinta densidad, como si fuésemos un faro para ella. ¿Es así? Y Ra le dice: básicamente es correcto, aunque los esfuerzos de esta entidad se ponen de manifiesto con reticencia. Como hemos dicho, las tentativas lanzadas habitualmente contra las entidades o grupos de orientación positiva están subordinados a los líderes de quinta densidad de Orión. Estos son de cuarta densidad. A ver si lo leo de nuevo. Dice: como hemos dicho, las tentativas lanzadas habitualmente contra las entidades o grupos de orientación positiva están subordinados a los líderes de quinta densidad de Orión. Estos son de cuarta densidad, ¿verdad? Entonces, hay seres, o ellos están escalonados en muchos niveles, por eso esto no es un asunto que solo trasciende a la Tierra, sino que trasciende varios niveles, varias densidades, ¿verdad? Y esta, si se quiere, lucha entre la luz y la oscuridad se está logrando en varios niveles etéricos y materiales. Dice: la táctica habitual del ataque de cuarta densidad es tentar a la entidad o al grupo de entidades lejos de la polarización total hacia el servicio al prójimo.
y acercarlos hacia el engrandecimiento del yo o de las organizaciones sociales con la que ese yo se identifica. En el caso de este grupo particular, se ha tentado a cada uno de sus miembros a dejar de prestar servicio a los demás y al infinito creador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Ellos saben que Carla tiene ciertas deficiencias o vino a este mundo con un contrato de un cuerpo bastante deficiente, si se quiere, ya tiene varios problemas físicos. Y ellos concentran su energía en esos problemas físicos en particular, lo que hace que ella sienta dolor, ¿verdad? Entonces, al enviar esta energía para incrementar su dolor, lo que están haciendo es que, o lo que intentan hacer, es que ella deje el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Y ella, a su vez, con su gran valor y su gran energía y su gran convencimiento de lo que está haciendo, continúa con su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo y por qué ellos prestan un servicio? Porque están dándole la oportunidad a Carla de demostrar su voluntad y su gran polarización hacia el servicio al prójimo. Nada la detiene, no importa el dolor que tenga, no importa los ataques psíquicos que está recibiendo, ella sigue adelante, aunque eso le vaya a costar la vida. Y justamente he ahí el servicio que ellos prestan, porque estamos en este momento para polarizarnos, ¿verdad? Hemos hablado de que vamos a polarizarnos en el servicio al yo, el servicio al prójimo. Hay otros que no van a encontrar todavía su polarización y tendrán que repetir el ciclo de tercera densidad, lo cual está perfecto. También es parte de la opción, pero Carla en este caso está muy decidida, muy polarizada en el servicio al prójimo y puede ella demostrárselo a sí misma gracias a estos seres que envían estos ataques. Por eso lo de positivo o negativo es muy relativo. Son esos maestros que la están ayudando a ella, si se quiere, a demostrar su polaridad. Dice, cada entidad ha declinado esa opción, ¿verdad? Estamos hablando de las tentaciones que les ofrecieron a cada uno de ellos. Dice, cada entidad ha declinado esa opción y en su lugar ha proseguido sin desviación significativa desde ese deseo de orientación del servicio puramente al prójimo. En ese punto, una de las entidades de quinta densidad, constatando estos procesos de descoordinación, ha determinado que era necesario poner fin al grupo mediante lo que podríais llamar medios mágicos, tal como entendéis la magia ritual. Hemos hablado previamente del potencial de eliminar a uno de los miembros de este grupo mediante tal ataque, y hemos observado que el miembro más vulnerable con diferencia es el instrumento, o sea Carla, ¿verdad? La que está haciendo la canalización, debido a las distorsiones del complejo físico que acarrea desde antes de la encarnación, como lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí está en nuestra conciencia, por nuestro inconsciente colectivo, el diablito que nos habla de una orejita y el angelito que nos habla de otra, ¿verdad? Y ahí está ese que nos ofrece las tentaciones para desviarnos de nuestro camino, y esa es la referencia. Solo que anteriormente no lo podíamos ver de esta manera, pero es eso. Son seres de otros mundos, de otras densidades, de otras realidades, que envían formas pensamiento para desviarnos del camino que hemos elegido. Entonces, sí, quizás nos desviemos en algún momento, quizás volvamos al camino, quizás en esta vida no nos podamos recobrar, pero quizás en la otra sí, y así tenemos toda la eternidad para lograr la polarización que nosotros queremos o que busquemos en ese momento, ¿verdad? Y demostraremos nuestra fuerza para poder realmente existir luego en planos más elevados de existencia. Dice el interrogador, para que este grupo continúe estando totalmente al servicio del Creador, puesto que reconocemos a esta entidad de quinta densidad también como el Creador, debemos tratar de servirle de cualquier modo posible. Pregunta, ¿es posible que nos comuniquéis los deseos de esta entidad? Si es que desea algo más que no sea sencillamente que dejemos de recibir y difundir la información que nos proporcionáis. Y dice Ra, esta entidad tiene dos deseos. El primero y principal es situar a uno o a más de uno de los integrantes de este grupo en una orientación negativa, para que escoja el camino del servicio al yo. El objetivo, que debe anteceder a este, es acabar con la viabilidad del complejo físico
de uno de los integrantes del grupo cuando su complejo mente, cuerpo, espíritu esté en una configuración confortable. Permitirnos decir que nosotros, los de Ra, tenemos una comprensión limitada y creemos que mandar a esta entidad amor y luz, que es lo que cada miembro del grupo está haciendo, es el catalizador más útil que el grupo puede ofrecerle, ¿verdad? De nuevo, lo que habíamos hablado, eso es lo que se puede hacer. Cuando sentimos esa baja vibración, cuando sentimos ese desorden en nosotros que podemos quizás identificar porque nos conocemos, hemos hecho nuestro trabajo interno y sabemos qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece, podemos entender que estamos, si se quiere, teniendo algún tipo de ataque y devolver con la misma intensidad amor a esa entidad. Creo que pudieran hacer el ejercicio en algún momento y verán la diferencia. Yo lo he sentido, lo he hecho, he enviado esa respuesta y el ataque ha cesado. Así que lo hablo desde mi experiencia y sí se logra y es hasta muy interesante porque es una confirmación de lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Dice el introductor, para nosotros, lo siento, continuad, por favor. Bueno, no sé qué quiso decir aquí, para nosotros, puntos suspensivos, lo siento, continuad, por favor. Bueno, dice Ra, parece que lo interrumpió. Y vamos a decir que esta entidad ha sido neutralizada en la medida de lo posible por este ofrecimiento de amor. Y de este modo, la persistencia de su presencia es quizás el límite comprensible para cada polaridad de las diversas vías del servicio que cada uno puede dar al otro. En definitiva, lo que sacamos de aquí es que la entidad ha sido neutralizada por este ofrecimiento de amor, ¿verdad? Estas entidades del servicio al yo, lo menos que quieren es que se les ofrezca amor, ¿verdad? Porque no es lo que ellos quieren, en definitiva. Entonces, eso puede quitarles a ellos polaridad cuando se les es ofrecido este amor. Y por eso ellos enseguida se retiran porque no quieren perder polaridad justamente. El introductor dice, nos encontramos en una situación paradójica respecto al servicio del Creador. Aquellos a los que servimos en esta densidad nos solicitan información de Ra. Por el contrario, desde otra densidad nos solicitan no difundir esta información. Ciertas partes del Creador solicitan a este grupo dos actividades aparentemente opuestas. Sería muy útil que pudiéramos alcanzar el estado del servicio pleno, de forma que sirviéramos al Creador con cada pensamiento y cada acción de la mejor manera posible. Pregunta, dice, ¿podéis vosotros o la entidad de quinta densidad que ofrece este servicio resolver la paradoja que planteo? Y Ra dice, es perfectamente posible. Entonces, dice el introductor, ¿cómo la resolvemos? Vamos a ver cómo se resuelve esa paradoja, ¿verdad? Está diciendo que muchas personas de este mundo quieren la información de Ra y, como hemos visto, las entidades de Orión les envían ataques psíquicos porque no quieren que la información salga. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Dice Ra, considerad que no tenéis ninguna capacidad de no servir al Creador, puesto que todo es el Creador. Si prestáis atención a las voces que escucháis, veréis sencillamente que no tenéis dos solicitudes opuestas de información o de ausencia de información de esta fuente. Todas son una sola voz con la cual estáis en armonía en cierta frecuencia. Esta frecuencia determina vuestra elección de servicio al Creador. Resulta que los patrones vibratorios de este grupo y los de Ra son compatibles y nos permiten hablar a través de este instrumento con vuestro apoyo. Esta es una función del libre albedrío. Continúa, dice, según parece, entre los vuestros hay una parte del Creador que se regocija en vuestra elección de formularnos preguntas acerca de la evolución del espíritu. Otra parte aparentemente distinta desearía respuestas múltiples a una gran variedad de preguntas de naturaleza específica. Otra parte aparentemente diferente desearía que cesara esta correspondencia a través de este instrumento, pues lo percibe como de naturaleza negativa. En muchos otros planos de existencia existen quienes se regocijan totalmente por nuestro servicio y otros, como la entidad de la que habéis hablado,
que no desean más que poner fin a la vida de este instrumento en el plano de tercera densidad. Todos son el creador. Existe una vasta gama de inclinaciones y distorsiones, colores y matices e infinidad de disposiciones. En el caso de los que, como entidades o como grupo, no están en armonía con vosotros, les deseáis amor, luz, paz, gozo y bien. No podéis hacer más que eso, pues vuestra parte del Creador es la que es, y vuestra experiencia y ofrecimiento para ser valiosos deben ser una representación cada vez más perfecta de quienes verdaderamente sois. Dice Ra, pregunta Ra, ¿podríais, pues, servir a una entidad negativa al ofrecer la vida de instrumento? Es poco probable que lo consideraras un verdadero servicio. Por tanto, podéis ver en muchos casos cómo se alcanza un equilibrio de amor. Se ofrece el amor, se emite la luz, se reconoce con gratitud al tiempo que se rechaza el servicio de la entidad orientada al servicio al yo, pues ese servicio no es útil en vuestro propio periplo en este momento. Así es como servís al Creador sin paradoja. Creo que este párrafo está muy bien y nos demuestra cuál es el grado evolutivo de Ra y por qué justamente está entregando la ley del uno, por qué vinieron hace miles de años aquí con pie en tierra y quisieron enseñar la ley del uno a esta humanidad y después se fueron pero siguieron en contacto siempre con nosotros, justamente porque tienen esta visión de que todos somos uno pero desde un punto real, ¿verdad? A nosotros creo que nos cuesta llegar a tal entendimiento a un nivel tan profundo. Por eso cuando entendemos que cada uno de nuestras contrapartes somos nosotros mismos, que son parte del Creador, cambiamos la energía completamente de nuestro pensamiento hacia la otra persona, enviándole amor y luz, entonces las cosas se hacen mucho más fáciles y estaremos listos para progresar al siguiente nivel cuando lo entendamos desde un punto de vista profundo. Dice el interrogador, el servicio de esta entidad particular es capaz de crear un efecto de vértigo sobre el instrumento. ¿Podríais describir su mecanismo? Dice, soy Ra. En los primeros años de su encarnación, este instrumento sufrió una distorsión en la zona del complejo auditivo, en forma de numerosas infecciones que causaron grandes dificultades a una tierna edad. Las cicatrices de esas distorsiones permanecen, y de hecho, lo que llamáis el sistema de senos continúa deformado. Por tanto, la entidad trabaja con estas distorsiones para producir una pérdida de equilibrio y una ligera ausencia de la capacidad de utilizar el aparato óptico, ¿verdad? Ellos, de alguna manera, ven las rasgaduras en nuestro escudo, si se quiere, y se meten por ahí. Por eso es tan importante el trabajo personal, el trabajo individual, para ir poniendo fin a esas grietas en nuestro escudo áurico, si se quiere, para que no entren por ahí, ¿verdad?, las tentaciones en este caso. Dice el interrogador, me pregunto acerca de los principios mágicos utilizados por la entidad de quinta densidad, que presta este servicio y su capacidad para prestarlo. Pregunta, ¿por qué es capaz de utilizar estas distorsiones físicas particulares desde un punto de vista filosófico o mágico? Dice Ra, digamos que esta entidad es capaz de penetrar en la configuración de tiempo-espacio del campo de esta entidad particular. Ha atravesado la cuarentena sin vehículo alguno y ha podido así escapar a toda detección por las redes de los guardianes. Recordemos, para los que se integran entonces nuevamente a nuestra lectura o lo están viendo por YouTube en diferido, que la humanidad del planeta Tierra en general, no estamos hablando de la cuarentena causada por el COVID-19 que está afectando aquí a mediados de 2020, sino una cuarentena planetaria global en general, con un escudo energético, etérico, si se quiere, que rodea al planeta Tierra para que seres de otros mundos no interfieran en nuestra evolución. Pero a través de formas pensamientos encuentran estos seres grietas en ese escudo y lo atraviesan, ¿verdad? Y escapan así también a la detección de los guardianes. Hay seres
no terrestres que son guardianes de ese escudo y que no permiten el paso de estas formas de pensamiento o, si se quiere, objetos de otros planetas. Hablamos también de que existe un balance porque se debe permitir también que exista la negatividad para que el escudo en sí no infrinja el libre albedrío de los seres que están fuera de él también. Entonces se crea un balance de, ok, ponemos el escudo, pero no es un escudo que funciona 100% porque hay entidades todavía dentro del planeta Tierra que buscan la información negativa, entonces no sería correcto cortar el libre albedrío de estas entidades terrestres para que reciban la información proveniente de afuera. Y por eso es que se producen estas ventanas de oportunidad para seres negativos para ingresar a nuestra realidad. Dice, esta es la gran virtud del trabajo mágico, por el cual la conciencia es enviada sin ningún vehículo, como luz. La luz actuaría instantáneamente sobre un individuo no armonizado, por sugestión, por ejemplo, para que caminara delante del tráfico, pues la sugestión es que no existe tráfico. Esta entidad, como cada uno de los miembros de este grupo, está suficientemente disciplinada en las vías del amor y de la luz para no ser demasiado influenciable. Sin embargo, existe una predisposición del complejo físico del instrumento que esta entidad aprovecha al máximo, esperando, por ejemplo, que al aumentar sus vértigos el instrumento caiga e incluso camine delante del tráfico a causa de la deficiente visión. Ese es el objetivo, ¿verdad? Al atacar sus cuestiones físicas, el objetivo es eliminarla a ella en definitiva. Dice, los principios mágicos pueden traducirse vagamente en vuestro sistema de magia, en el que se utilizan, trazan y visualizan símbolos para desarrollar el poder de la luz. Dice el interrogador, ¿queréis decir que esta entidad de quinta densidad visualiza ciertos símbolos? Supongo que estos símbolos son de tal naturaleza que su uso continuado confiere cierto poder o energía. ¿Es así? Y Ra le dice, así es. En quinta densidad, la luz es una herramienta tan visible como el lápiz con el que escribes. Esto está clarísimo y muy interesante. Entonces así es como actúan, ¿verdad? Actúan en los pensamientos de las personas, no nos damos ni siquiera cuenta y como no tenemos la disciplina mental suficiente, reaccionamos ante el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza. Muchas veces cuando estamos quizás en algún momento de confrontación, entonces muchas veces se dicen cosas que en una situación normal la persona no diría. Por ejemplo, esa puede ser una de las influencias, que si bien puede ser una reacción normal de las personas, pero muchas veces, como vemos aquí, hay personas que están bajo los efectos de energías que no podemos explicar y actúan de manera o de formas que no podemos explicar. Dice el interrogador, entonces, pregunta, ¿estoy en lo cierto al suponer que esta entidad configura la luz en una simbología, que es lo que llamaríamos una presencia física? Y dice Ra, no es correcto. La luz se emplea para crear un entorno de pureza suficiente para que la entidad coloque su conciencia en un vehículo de luz cuidadosamente creado, que mediante la herramienta de luz lleva a cabo su trabajo. La voluntad y la presencia son las que la entidad que lo lleva a cabo. Dice, la voluntad y la presencia son las de la entidad que lo lleva a cabo. Dice el interrogador, la entidad de quinta densidad que habéis mencionado ha atravesado la cuarentena. Pregunta, ¿lo ha hecho a través de alguna de las ventanas o por sus habilidades mágicas, por llamarlo así? Ra contesta, dice, lo ha hecho gracias a una ventana muy leve que las entidades o los grupos de orientación mágica menos elevada no hubieran podido aprovechar. Dice el interrogador, el punto principal de esta línea de preguntas tiene que ver con la primera distorsión y con el hecho de que exista esa ventana. La primera distorsión es la del libre albedrío. Pregunta, ¿ha sido como resultado del efecto aleatorio y estamos experimentando el mismo tipo de proceso de equilibrio al recibir el ofrecimiento de esta entidad como el planeta lo recibe en general a causa del efecto de la ventana? Y Ra le dice exactamente.
Ya explicamos el efecto de la ventana de oportunidad, ¿verdad? Para balancear las oportunidades para todos los seres en este planeta. Dice exactamente, a medida que la esfera planetaria acepta mayor número de entidades o grupos de orientación positiva y más evolucionados que tienen información que ofrecer, la misma oportunidad debe ofrecerse a entidades o grupos de orientación negativa y sabiduría similar. Por ahí se está hablando mucho, en general no, en los canales de Agencia Cósmica, Despejando Enigmas, por ejemplo, que son canales que creo que tienen muy buena información para ofrecer, entre otros, pero me gusta estos dos canales, de la Confederación y cómo ellos de alguna manera están decepcionados por la Confederación de Planetas Unidos, porque tenían un criterio acerca de esta confederación, ¿verdad? Acerca de esta unión de seres de otros mundos que están trabajando con la Tierra y están muy decepcionados con ello. Pero hay que entender que las cosas se producen a muchos niveles diferentes, a muchísimos niveles diferentes. Entonces hay cosas que nosotros, en términos de metafísica, no podemos contemplar porque no está a nuestro alcance. Entonces ellos lo que ven inicialmente es que estos seres que están ahí en sus naves, en vez de realmente ayudarnos de una manera más material, si se quiere, con una intervención más positiva, no positiva, con más afirmativa, muchos se sienten decepcionados porque esto no ocurre, pero hay cuestiones metafísicas que vienen de mucho más arriba y que ellos respetan, que no pueden pasarse por alto, ¿verdad? Entonces este planeta tiene que cumplir con su proceso de evolución sin una intervención mayor de seres de otros mundos, ¿verdad? Pero ellos sí están haciendo sus intervenciones de muchas maneras, pero que nosotros no notamos. Pero claro, en el momento que estamos hoy, donde mucha gente está sufriendo, los que estamos en conciencia reclamamos esa presencia, ¿verdad? Pero por lo visto no hemos llegado a la masa crítica suficiente como para balancear la experiencia de la humanidad hacia el lado positivo y atraer esta intervención masiva como la quisiéramos. Parece que todavía no hemos alcanzado ese punto. Dice el interrogador, entonces, en esta aparente dificultad estamos experimentando la sabiduría de la primera distorsión y por esa razón debemos aceptar totalmente la experiencia. Es mi visión personal. ¿Corresponde también a la de Ra? O sea, aceptar el ataque, entre comillas, que se le está enviando. Dice, soy Ra. En nuestra opinión, quizás iríamos aún más lejos, expresando la apreciación de esta oportunidad. Se trata de una oportunidad intensa, pues sus efectos son muy marcados, tanto los reales como los potenciales, y ello afecta a las distorsiones del instrumento hacia el dolor y a otras dificultades, como los vértigos, lo que le permite escoger constantemente el servicio al prójimo y al Creador, ¿verdad? Dice, de manera similar supone una oportunidad constante para cada uno de los miembros del grupo de expresar su apoyo en las circunstancias más distorsionadas y difíciles a un prójimo que experimenta la crudeza de este ataque, siendo así capaces de demostrar el amor y la luz del infinito Creador y escogiendo además, sesión a sesión, seguir sirviendo como mensajeros para estas informaciones que tratamos de ofrecer y mediante las cuales servimos al Creador. Así, las oportunidades son evidentes, tanto como las distorsiones causadas por esta circunstancia. Creo que lo mencionamos ayer, ¿verdad? Las lecciones que se viven en este mundo son aparentemente muy duras. Creo que todos pasamos de alguna manera por eso en algún momento de nuestras vidas o seguramente en alguna de las vidas en general. Y lo hemos hablado antes, es una escuela, una universidad muy dura, donde se ven muchas cosas aparentemente tristes y dolorosas, pero por lo visto están ahí para cumplir un determinado objetivo y hay que aceptarlo como tal. Entonces, seguimos, dice el interrogador, gracias. Pregunta, ¿este ataque también se nos ofrece a mí y a cierta persona, además del instrumento? No dice el nombre específico. Permiso. Está preguntando entonces si se le ofrece al interrogador y a otra persona además del instrumento. Y Ra le dice, así es.
El interrogador dice: personalmente no he tenido conciencia de ningún efecto. Pregunta: ¿os es posible decir cómo se nos ofrece ese servicio? Y dice Ra: al que formula las preguntas se le ha ofrecido el servicio de dudar de sí mismo y de desanimarse por diversas distorsiones de naturaleza personal. Esta entidad no ha escogido hacer uso de esas oportunidades, por lo que la entidad de Orión ha cesado, fundamentalmente, de interesarse por mantener una vigilancia constante sobre ella. ¿Verdad? Entonces, hay muchísimas maneras en que nos quieren intentar descarrilar de nuestro camino, y qué sutiles que son, ¿verdad? Dice aquí, lo voy a repetir: al que formula las preguntas se le ha ofrecido el servicio de dudar de sí mismo y de desanimarse por diversas distorsiones de naturaleza personal. Esta entidad no ha escogido hacer uso de esas oportunidades, o sea, el interrogador no ha cedido ante esas energías, y por lo tanto la entidad de Orión ha cesado. Dice: el que deja constancia escrita, ¿verdad? La tercera persona, el que escribe todas estas conversaciones, el que deja constancia escrita se encuentra bajo vigilancia constante y se le ha ofrecido numerosas oportunidades para intensificar distorsiones mentales, emocionales y en algunos casos matrices de conexión entre los complejos mental-emocional y su homólogo del complejo físico. Como esta entidad se ha dado cuenta de esos ataques, se ha vuelto mucho menos influenciable. Esta es la causa concreta de la gran intensificación y constancia de la vigilancia sobre el instrumento, pues es el eslabón más débil debido a factores que quedan fuera de su control en su encarnación actual. Por eso, como hablamos, el libro también que estoy leyendo llamado Iniciación, que es un libro que se recomienda justamente también aquí en La Ley del Uno, habla de cómo ellos pasaban por muchos años de preparación para tener las iniciaciones en la pirámide. No era un trabajo de un mes o 2 meses, pasaban muchas veces muchos años para lograr el equilibrio necesario y la fuerza mental, espiritual y corporal necesaria para ser iniciados dentro de la pirámide, ¿verdad? Para realmente llegar a tener el contacto con esa energía inteligente. Porque está muy claro que el uso de tremenda energía o tal conocimiento requiere una cierta disciplina para que sea usado de la manera correcta y no se abuse de él. Dice el interrogador: pregunta: ¿queda dentro del ámbito de la primera distorsión que indiquéis por qué el instrumento ha experimentado tantas distorsiones físicas durante los primeros años de su encarnación física? Y dice: así es. A ver, ¿por qué tiene tantos problemas físicos? Dice el interrogador: en ese caso, ¿podéis indicar por qué el instrumento ha experimentado tantas durante sus primeros años? Y Ra le dice: afirmamos la exactitud de vuestra suposición de que tales respuestas transgredirían la ley de la confusión. No es apropiado que tales respuestas se den ya preparadas, como se prepara una mesa para la cena. Lo adecuado es que se consideren los complejos de oportunidad implicados. O sea, no le quiere dar las respuestas de por qué ella tiene todos estos problemas físicos. Dice el interrogador: entonces, ¿no existe otro servicio en este momento que podamos ofrecer a esta entidad de quinta densidad del grupo de Orión que nos acompaña constantemente? Tal como lo veo en este momento, no hay nada que podamos hacer por ella. ¿Es así? Y Ra le dice: así es, hay un gran humor en vuestro intento de ofrecer un servicio polarizado a la polaridad opuesta, dice. Existe una dificultad natural para ello, puesto que sabéis que esta entidad considera vuestro servicio como una ausencia de servicio. Cuando enviáis a esta entidad amor y luz y le deseáis bien, pierde su polaridad y necesita reagruparse. Perfecto, aquí está entonces lo que habíamos hablado y muy importante. Cuando entendemos todos estos conceptos metafísicos, perdemos el miedo a todo esto que nos podría parecer antes el cuco, ¿verdad? O este misterio de energías y fantasmas. Cuando empezamos a entender las cosas a otro nivel, vamos dejando los miedos de lado y somos más capaces de enfrentarnos luego a los retos que vamos, a los que vamos accediendo a lo largo de nuestro camino en la búsqueda espiritual. Dice: por tanto, esta entidad no consideraría vuestro servicio como tal. Por otra parte, si le permitís servir
Al eliminar a este instrumento de vuestro entorno, sois vosotros quienes podrían percibirlo como una ausencia de servicio. Tenéis aquí una visión equilibrada y polarizada del Creador. Se ofrecen dos servicios mutuamente rechazados y un estado de equilibrio en el que se preserva el libre albedrío y donde cada cual es libre de seguir su propia vía de experimentar al infinito Creador. Está bien interesante esta sesión, esta lectura, para entender cómo funcionan estas energías que parecieran estar en nuestra contra, pero desde un punto metafísico más elevado no es así. Dice el interrogador: gracias. Al cerrar esta parte del diálogo quisiera únicamente decir que si hay algo que podamos hacer por esta entidad particular dentro de nuestras posibilidades, comprendo que existen muchas cosas como la que acabáis de mencionar que no están dentro de nuestras posibilidades. Si en el futuro quisieras comunicarnos con sus peticiones, al menos podríamos considerarlas, puesto que nos gustaría servir en todo caso. ¿Os parece bien? Ya me parece que se pasó también un poco de la raya ofreciendo tanto servicio a esta entidad, ¿verdad? Creo que ahí ya se le fue un poquito la mano desde mi punto de vista, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cada uno desde su lugar. Dice: soy Ra, vemos que no hemos sido capaces de esclarecer vuestro servicio frente a su deseo de servicio. En nuestra humilde opinión, debéis ver el humor de la situación y renunciar a vuestro deseo de servir cuando no se solicita ningún servicio. Claro, aquí está, o sea, no te está pidiendo un servicio. En definitiva, no sigas diciendo cómo le puede servir. Dice: el imán atrae o repele. Exacto, o sea, si estás llamando a la entidad, estás pensando en la entidad, en cómo le puede servir, lo estás atrayendo. Ved la gloria de la fuerza de vuestra polarización y permitid a otros de polaridad opuesta hacer lo mismo, contemplando el gran humor de esta polaridad y sus complicaciones desde la perspectiva de la unificación de ambas vías en sexta densidad, en definitiva. Bueno, desde otro, para ponerlo fácil, entonces, él está haciendo su trabajo, el interrogador el suyo, cada uno a su lugar, y se le envía amor a esta entidad que aparentemente está queriendo ir en contra del trabajo que ellos están haciendo, pero bueno, se forma el balance, ¿verdad? Entonces, mis amigos, han pasado ya unos 50 minutos de esta sesión. Espero que les haya gustado, creo que es muy buena, muy informativa, para que tengan en cuenta cómo trabajan energías de otras densidades influenciando en nuestra realidad y a nosotros mismos en este mundo. Es muy importante entender esto. Vivimos una matrix de realidad que no es absolutamente real, valga la redundancia. En otros planetas, en otras esferas de ahí, se vive de otra manera, incluso en esferas de tercera densidad. Lo que vive este planeta, el planeta Tierra, es muy intenso y está siendo guiado por seres de densidades más elevadas en planos etéricos y materiales. Les voy a mandar un gran abrazo, que pasen lindo. Nos vemos pasado mañana porque mañana me toca trabajar. Chao, chao.